Hay algo que la gente hace constantemente y que no se cuestiona en serio. Renunciar a algo que quieren por algo o alguien más. Un padre trabaja un trabajo que odia para proveer para su familia. Un soldado muere por su país. Un estudiante abandona su carrera por cuidar a un miembro de la familia enfermo. Y cuando ves eso, la primera reacción es de admiración, que eso es algo noble, que es lo mejor que puede hacer un ser humano. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. En un mundo sin Dios, sin un marco trascendente, ¿eso sigue siendo una elección? ¿O es simplemente algo que tu cerebro hace cuando lo programan de cierta manera? De eso quiero hablar hoy. Bienvenidos a Credo Crítico. El argumento más común cuando planteas esto es que el sacrificio no necesita de Dios porque tiene valor en sí mismo. Te sacrificas por la persona que amas, por tus valores, por un futuro mejor. Y eso es un buen argumento, es una buena posición. Y hubieron filósofos como Camus que eso es lo que quisieron hacer. Una ética sin trascendencia, una forma de vivir con sentido donde el sentido no venga desde arriba. De hecho, Camus dice que el sacrificio tiene sentido porque Dios no existe. Porque si no hay nadie que te salve, no hay vida después de la muerte, lo único real que puedes hacer es lo que haces aquí por los demás. El sacrificio entonces se vuelve el acto más humano que puedes hacer porque no tiene recompensa eterna. Y es una posición válida, una posición coherente, creo que hay mucha emoción detrás de ello, pero creo que no resuelve la duda principal. Cuando escuchas o dices, por ejemplo, me sacrifico por mis hijos porque los amo, estás asumiendo que ese amor es una elección, que tú como agente libre decidiste amar a tus hijos por encima de ti mismo. Pero no lo decidiste, la evolución lo hizo por ti. El amor parental, el instinto de proteger a tu grupo, la culpa que sientes cuando no ayudas a otro, son todos mecanismos que nos ayudaron a sobrevivir como especie. Y utilizamos estos mecanismos no porque son nobles, sino porque nos funcionaron, porque son útiles. Lo mismo con los valores culturales. Si creciste en una cultura que glorifica el sacrificio hacia la patria, hacia la familia, hacia la comunidad, es un razonamiento que te dieron, no que construiste desde cero. Es un valor instalado que ahora se siente como una convicción profunda, porque así es precisamente cómo funciona la internalización cultural. Entonces, cuando alguien dice, me sacrifico porque es lo correcto, ¿correcto según quién? ¿Según la evolución que diseñó el cerebro para que sintieras eso? ¿Según la cultura que te enseñó a hacer eso? Si la respuesta es eso, entonces el sacrificio no tiene nada de nobleza, es simplemente biología. Ahora veamos lo que dice Nietzsche sobre esto. Para él el sacrificio que haces por alguien más es de lo más elevado que puedes hacer. Y es exactamente el tipo de moral que inventaron los débiles para controlar a los fuertes. Que este es un tema bastante amplio. Si quieren podemos hacer otro video de cómo él le llama la moral de los pobres, la moral del rebaño. Es muy interesante ese tema, así que si quieren que hagamos otro video, con mucho gusto lo hago. Pero dice Nietzsche que sin Dios no hay una razón objetiva por la cual elegir sacrificarte por alguien más en lugar de elegir no hacerlo. Una preferencia que, si analizamos profundamente, aunque no es siempre el caso, algunas personas hacen esto para sentirse mejores consigo mismas, no realmente por el sacrificio en sí. Entonces esto suele ser bastante incómodo porque nos ponemos a pensar cuántas veces el sacrificio realmente es una forma de control. Y se los pongo en ejemplos de la vida cotidiana. Un padre que sacrificó todo por sus hijos y se los está recordando constantemente todo el sacrificio que hizo. O cuando existe una pareja y uno de ellos renuncia a su sueño por acomodarse al estilo de vida de otro y lo usa como una deuda moral eterna. O en un caso donde una madre le dice a un hijo, mira todo lo que he sacrificado por ti y así te comportas. Y el hijo le dice, pero yo no te pedí que sacrificaras eso. Entonces todas esas son una manera de control. Entonces dice Nietzsche que esto no es una virtud, es la voluntad de poder disfrazada de altruismo. Ahora veamos lo que dice Dostoyevsky, que si no han leído ninguno de sus libros, les recomiendo por favor que comiencen. Algunas de esas lecturas son un poco difíciles, pero hay muchas guías sobre dónde comenzar con estas lecturas. Yo, por ejemplo, comencé con Crimen y Castigo y por favor les recomiendo que lean ese y muchísimo más de este autor. Pero bueno, él el problema lo resumió diciendo que si Dios no existe, todo está permitido. Y no dice esto de manera provocativa, más como un diagnóstico, porque si no hay un fundamento trascendente para la moral, entonces la moral es negociable. Y si la moral es negociable, el sacrificio no tiene como un fundamento firme, es simplemente una opción entre muchísimas otras. Y menciono a Nietzsche y a Dostoyevsky porque, aunque llegaron a conclusiones diferentes, sí tienen algo en común. Y es que si en ese fundamento la ética se vuelve una preferencia, y en un mundo de preferencias y elecciones no hay ninguna que pese sobre las otras. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué cambia si Dios existe? Y acá hay dos cosas muy fundamentales. La primera es el fundamento objetivo del valor. En un marco teísta, el bien no es una construcción humana ni es producto de la evolución. Es más un producto real del ser anclada en Dios. Eso significa que cuando dice que el sacrificio es noble, no lo dice porque sea una preferencia cultural, sino es un valor arraigado completamente independiente de lo que la cultura dice. Entonces esto resuelve el problema de fondo, porque ya no estás diciendo esto es bueno porque mi cerebro me hace sentir que es bueno, mi cerebro me dice que es bueno, sino estás diciendo esto es bueno. La segunda es la libertad real,
porque en un marco completamente materialista tú eres el resultado de elecciones que no elegiste. Tu genética, tu crianza, tu cultura, todo eso te produjo. Y si todo lo que eres es resultado de causas previas, entonces el margen de elección genuina es completamente inexistente. Y acá hay otro tema que vale la pena tocar en otro video, que es si tenemos o no libre albedrío. Si quieren ese tema, coméntenlo y hacemos otro video sobre eso. Lo que sientes como una decisión libre es realmente causalidad terminando su trabajo. Pero si existe algo trascendente, aquí es donde la libertad tiene un lugar donde existir. Y así el sacrificio deja de ser un programa que se ejecuta en tu cerebro y pasa a ser una elección con peso real. Sin esa trascendencia, la libertad es una ilusión muy convincente y ese sacrificio que sientes como noble solo es producto de causas previas y de la biología. Para que el sacrificio sea genuinamente una elección noble, necesitas que sea una elección real y no causalidad disfrazada de libertad. Necesitamos que noble signifique algo mucho más que una preferencia cultural y necesitas una razón por la que este acto importe más allá del momento en que ocurre. Y en un marco sin trascendencia, todas estas cosas se complican muchísimo. Entonces te pregunto, ¿en un mundo sin Dios el sacrificio tiene sentido? Esto fue Creo Crítico. Nos vemos.